Bueno, buenas tardes, casi noches, a todos, a todas, los que están ahí, gracias por estar ahí. Esperamos unos minutitos más, hay gente que se está conectando y vamos a iniciar. Les agradezco mucho por estar, les agradezco estos minutitos de espera también. Yo voy a ir cambiando la pantalla para arrancar con el inicio. Bueno, yo tengo todo preparado acá. La verdad que es un placer poder hacer esto. Yo les agradezco muchísimo a todos los que están ahí. Esto es medio difícil porque uno que es docente y está acostumbrado al vivo y a la presencialidad, ¿no? Está hablando con una cámara. Y en este caso, puntualmente, yo no tengo interacción con ustedes. Como estoy transmitiendo por Zoom y de ahí se deriva a YouTube, uno está aprendiendo un montón de cosas en este tiempo, yo no los puedo ver directamente a ninguno de ustedes, entonces estoy así como hablando a una cámara. Pero bueno, espero que ustedes me estén recibiendo bien, ¿sí? Bueno, como les decía, yo estoy muy agradecido por esta instancia. La verdad que se generó un movimiento muy lindo para este webinar, y la realidad es que somos un montón. Hay inscritas casi 200 personas y de un montón de lugares, y la verdad me emocionó muchísimo eso. Me emocionó mucho y me dio mucha alegría, digo, porque hay gente del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay gente de otros países, de países cercanos como Chile, como Uruguay, hay gente de Perú, hay gente de Venezuela, de Ecuador. Así que, bueno, realmente para mí es un honor y una alegría muy grande. Sinceramente, una alegría muy grande. Y también está la gente cercana, ¿no? Está la gente que acompaña, compañeros de trabajo, compañeros de equipo, sin los que yo no pudiera haber hecho nada de esto, ¿no? Tampoco, porque el conocimiento, como ya sabemos, lo va construyendo con otros, ¿sí? Bueno, como les decía antes, y ya para ir arrancando mientras que se termina de conectar más gente, como les decía antes, esto es toda una novedad, ¿no? Es toda una novedad para mí, en primera instancia. La verdad que poder tener esta experiencia no solamente es algo novedoso, sino desafiante. ¿Eh? Y yo les agradezco nuevamente por estar ahí. Mi intención de ninguna manera es sentarme a dar cátedra, porque creo que no es la manera ni la modalidad. Sí creo profundamente hoy en la construcción de redes, en la construcción de intercambios, de equipos, y de esto se trata, ¿no? Y de esto se trata este webinar. De alguna manera, bueno, compartir la experiencia propia, compartir lo que uno entiende que es mejor, compartir de alguna manera a partir de la lectura que uno puede hacer de lo que se está necesitando, que creo que eso es muy importante. Y como docentes lo debemos tener como algo muy presente, ¿no? Tener la mirada atenta al entorno, tener la mirada atenta a lo que se necesita. Y
y la realidad es que estamos en una coyuntura en donde necesitamos más que nunca formar equipos, que necesitamos más que nunca tejer redes, entramados que nos vayan encontrando, que nos vayan permitiendo intercambiar, que nos vayan permitiendo socializar, que nos vayan permitiendo generar espacios de utilidad, ¿no? Yo siempre digo que a mí no me gusta ni transmitir yo, ni que me transmitan cosas desde un escritorio minimalista en donde la experiencia está muy lejana, ¿no? Y a mí me parece importante poder transmitir desde lo que nos pasa, desde el trabajo, desde lo cotidiano, digamos, uno está en la trinchera, estamos todos los que estamos acá, de alguna manera, estamos haciendo la escuela hoy más que nunca, en este contexto inédito, en este contexto que no buscamos, en este contexto que nos desafía. Así que, bueno, por eso todo esto. Así que voy a compartir pantalla como para iniciar formalmente con la presentación, así que acá está, muy bien. Bueno, a mí me van a ver ahora chiquitito, a partir de este momento no se pierden de nada, así que la idea es que podamos compartir esta presentación entre todos, y bueno, el título de este webinar, que es cómo evaluar y hacer informes de valoración desde una mirada consciente e integral. A ver, en principio, como les decía antes, este año nos desafía, este año nos presenta un montón de interrogantes como profesionales, y a medida que va pasando, como que terminamos de resolver una cuestión y aparece otra, y vamos avanzando y lo vamos haciendo. Y ahora nos toca puntualmente entregar después del 30 de junio los informes de valoración. Y en este contexto en donde la escuela presencial se mudó a las casas, en donde somos conscientes que la virtualidad no va a reemplazar nunca a esa magia de la escuela, nosotros tenemos que generar instancias en donde esa cercanía se puede hacer presente. Y los informes de valoración son una oportunidad de estar presentes en la vida de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, ¿sí? Pero para llegar a hacer los informes, tenemos que revisar algunas cuestiones anteriores. Así que, por eso, le doy la bienvenida. Estoy con el mismo suerte para que no se pierdan, sí, soy el mismo. Así que quería empezar compartiéndoles una frase de Rebeca Nijovic, que, bueno, Rebeca, si hablamos de evaluación, es una referente en este momento, una gran estudiosa y de alguna manera una profesional que nos va guiando en el camino, ¿no? Y esta frase, como ustedes pueden leer, dice: no vamos a poder evaluar todo. Se están aprendiendo cosas que no estamos enseñando. Y vaya que se están aprendiendo cosas, ¿no? Digo, estamos frente a un momento en donde todos estamos aprendiendo cosas nuevas. Y todos estamos aprendiendo de maneras que no esperábamos que íbamos a aprender. Imagínense cuánto más le pasa, no solo a nuestros alumnos y alumnas, sino a sus familias. Entonces, es muy importante tener en cuenta que hoy, más que nunca, no vamos a poder evaluar todo. Que hoy, más que nunca, tenemos que poner la mirada en un lugar nuevo, tenemos que tener una mirada nueva con respecto a esto. Tonucci, en una conferencia al principio del aislamiento, hablaba de
de dos cuestiones fundamentales, ¿no? Hablaba de que las casas hoy deben transformarse en laboratorios, entonces, bueno, cómo ir recuperando aquello que vamos aprendiendo con las cosas cotidianas. Una cosa muy linda, decía en un momento, que los niños hoy están aprendiendo de los padres cosas que antes no conocían ni pensaban que podían aprender de ellos. Y eso es muy lindo, es una responsabilidad muy grande. Y después también tenemos que tener en cuenta la realidad, ¿no? A ver, se están aprendiendo muchísimas cosas en cuanto a manejo de herramientas, en cuanto a los contextos, desde la profesionalidad nuestra, desde, bueno, cómo miramos, cómo enseñamos, qué nos desafía, cómo seguimos adelante. Bueno, es un campo tan amplio que tendríamos que hacer un webinar de 24 horas como para ir desgranando cada uno. Pero la realidad es que sí, hoy se están aprendiendo, nuestros alumnos y nuestras alumnas están aprendiendo muchísimas cosas que nosotros no estamos enseñando, al menos no estamos enseñando conscientemente, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas cosas que nosotros hoy enseñamos que no las enseñamos de manera consciente. Cada uno de nuestros actos, cada una de nuestras acciones, de nuestras experiencias con los alumnos y las alumnas, son parte del aprendizaje que ellos están haciendo, y esto es muy importante saberlo. Bueno, vamos a dar inicio formalmente a lo que es el webinar. En el webinar, como para que ustedes tengan en claro, y siempre es bueno poder aclarar cuál es el recorrido que vamos a hacer, vamos a tener algunas instancias o algunas partes. Esta primera parte en donde vamos a, de alguna manera, aclarar o reforzar, si se quiere, porque a esta altura es algo que todos tenemos acceso, a determinados conceptos como lo que es la evaluación, la valoración, la calificación, la retroalimentación, la evaluación formativa. Bueno, vamos a hablar muy brevemente y muy abuelo de pájaro, pero como para sintonizar entre todos dónde estamos parados, ¿no? Después sí nos vamos a meter de lleno en los informes, en cuestiones concretas, en recomendaciones concretas y muy prácticas para la confección de los informes. De manera general, no vamos a ahondar por niveles, si bien en algún momento vamos a ver 2 ejemplos de informes, pero son formato, es por formato, no específicamente por cada nivel, porque creo que en este momento tenemos que pensar de una manera más global, ¿no? Después vamos a ver un poquitito sobre este tema, cómo lo trabajamos con las familias, cómo hacemos para trabajar con las familias este tema, y finalmente, bueno, algunas preguntas que ustedes puedan hacer. A mí me van a llegar las preguntas en diferido, si quieren pueden ir haciéndolas ahora, o vamos a hacer, depende de cómo estemos de tiempo, yo voy a tratar de no extenderme mucho, depende de cómo estemos de tiempo, vamos a ir respondiendo preguntas, casi todas las preguntas. Vamos a ir como si fuéramos muchos, pero bueno, como no los veo y me siento así medio solo, bueno, hablo yo y mis otros yo. Bueno, y finalmente sí, una vez que termine el webinar, entre hoy, mañana y pasado, les voy a estar enviando esta presentación. Así que para aquellos que les sirve, por ejemplo a mí, me sirve mucho poder ver y escuchar mientras que me explican, y después veo las presentaciones. A mí me sirve eso, a otros les sirve ir tomando nota porque se machetean, porque a veces las presentaciones no alcanzan, pero bueno, como ustedes quieran, pero sepan que esta presentación que ustedes están viendo en pantalla, el PowerPoint o las filminas para los más antiguos, esto en realidad no es un PowerPoint, es un Canva, y agradezco mucho la confección de esto a mi mujer que me estuvo ayudando en esta cuestión.
les vamos a enviar esta presentación para que la vean, ¿sí? Bueno, iniciamos la parte 1, entonces. Vamos a ir viendo los conceptos de evaluación, valoración, calificación y retroalimentación, y entre ellos lo que es la evaluación formativa. Esta es una pregunta que me hicieron el otro día en un vivo y me gustó traérselas a ustedes, y los invito a responderla en 3 segunditos, ¿no? ¿Qué sentís con todo lo que está pasando? Yo, particularmente, lo que siento es esperanza. Y no estoy loco. ¿Por qué siento esperanza? Porque creo que esta es una instancia de oportunidad. Ojo, ojo con esto. Yo no soy ingenuo, no quiero hablar no hablo desde lo naif o desde lo superfluo, como que, ay, esto es la oportunidad para reinventarse. No. Lo que está pasando nos incomoda, pero sí es una oportunidad de alguna manera avanzar. Por eso digo que esta es una instancia de esperanza, y esta situación a mí me genera esperanza, porque creo que se nos abre la puerta para un nuevo camino y para un nuevo futuro. La realidad nos pide respuestas, ¿no? Más como dirían en el barrio, la realidad nos está mojando la oreja. Esta es una realidad, de alguna manera, que nos invita a, por fin, deshacernos de los siempre se hizo así. Esto siempre se hizo así, siempre lo hicimos así. Por fin creo que estamos frente a la oportunidad de que esto lo podamos sacar del medio. Y tenemos el compromiso muy grande de dar respuestas. Tenemos el compromiso muy grande de ajustar las cuentas pendientes que tenemos. De esta manera vamos a dar respuestas. Y la escuela en sí tiene muchísimas cuentas pendientes. Muchísimas cuentas pendientes. ¿Por qué? Porque en los últimos años han habido muchísimos cambios en maneras de abordar el aprendizaje, en maneras de acompañar a los alumnos y a las alumnas, en maneras de generar espacios de inclusión. Bueno, podemos tener muchas instancias en maneras de evaluar, pero siempre queda en lo superficial. En el fondo, parece como que siguiéramos gestionando de la misma manera. Entonces, este desafío nos invita a ajustar cuentas y nos invita, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, a ajustar cuentas en un tema que la escuela tiene muy, muy pendiente, que es la evaluación. Es muy graciosa esa foto, pero sí, la evaluación es un tema que nosotros necesitamos revisar, que nosotros como escuela necesitamos plantarnos, mirarnos y acá sí, reinventarnos. ¿Por qué? ¿O por qué no lo hacemos? ¿No? ¿Por qué no lo hicimos antes? Creo que por miedos, porque los cambios generan miedos, en líneas generales, y también porque, bueno, a ver, la escuela está de alguna manera formada desde una mirada más académica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a revisar la evaluación desde este lugar? Si la evaluación era lo que históricamente generaba como la simetría, ¿no? Entre el docente y los alumnos. ¿Sí? Entonces, es muy importante, creo, esta oportunidad de repensar la evaluación. Y vamos a empezar desde el principio, ¿no? ¿Qué es evaluar? Y en el diccionario, la Real Academia, y miren cuál es la definición, dice, es medir o estimar el valor de algo.
esto que por ahí es una definición muy cerrada, nos tira una pista, el valor, la valoración. Entonces, en una misma definición, tal vez tenemos las dos miradas de lo que es la evaluación. Una más apuntada a la calificación, que es medir, ¿sí? Y otra es más apuntada al acercarse al valor, y al valor de que, bueno, y acá sí vamos a entrar en concreto, en valor, el valor de los procesos, ¿no? Digamos, y en esto digo, ¿para qué evaluamos hoy? Porque hay muchos que dicen, ¿por qué hay que evaluar? ¿Para qué hay que evaluar? Y la respuesta con respecto a esto es que tenemos que evaluar para aprender. Pero ¿quién aprende en la evaluación? ¿Solamente los alumnos y las alumnas aprenden en la evaluación? No. En la evaluación aprendemos todos, digo, porque si nosotros evaluamos como parte de un proceso, si la evaluación se empieza a presentar como instancias de hacer altos y vernos y revisar, y vamos completando y nos vamos acompañando, bueno, la evaluación de alguna manera nos genera un aprendizaje mutuo, porque como docentes también podemos revisar nuestras prácticas desde las evaluaciones que vamos haciendo. Y esto no significa a cuántos les fue bien y a cuántos les fue mal. Ojo con esto, ¿eh? No es a quién le fue bien, a quién le fue mal. Es cómo van aprendiendo. Y muchas veces los alumnos y las alumnas nos sorprenden, porque nos van mostrando que también aprenden de otras maneras. Y esto no se da solamente en la virtualidad, ¿sí? Esto se da en la presencialidad. Bueno, vamos cerrando esta primera parte y ahora vamos profundizando un poquitito más en el qué es la evaluación. Como les decía antes, la evaluación tiene como dos grandes conceptos. La oportunidad que les hablaba antes de decir, bueno, vamos parando, vamos revisando, vamos viendo, vamos aprendiendo. Entonces es una oportunidad de aprendizaje para todos, y la noción del proceso, la noción de la totalidad. ¿Por qué? Porque la concepción original de la escuela, la evaluación era una instancia examinadora. Yo examino para ver cuánto aprendiste. La evaluación hoy está cercana al acompañamiento. Digo, a ver, cuando hablo de oportunidad es hacer altos en el camino, es como aquel quien va subiendo una montaña, por ejemplo, y va parando en el camino y va mirando para el costado, entonces puede mirar el paisaje, y va mirando para atrás y ve todo lo que subió, y va mirando para adelante y ve todo lo que le falta subir, y va mirando a quienes lo acompañan. Y el proceso es construir ese camino. El proceso es todo lo que vamos haciendo en ese camino. Y la evaluación tiene que ser esto. Y esta mirada es lo que da origen, de alguna manera, a lo que es la evaluación formativa. La evaluación formativa tiene, digamos, su esencia es el estudiante en el centro, el estudiante como protagonista, y no como protagonista que tiene que rendir cuentas de, sino como protagonista que se va formando, y en esa formación va aprendiendo en ese camino que realiza. Esa formación y esos aprendizajes de alguna manera van generando avances. Y estos avances en el camino, estos avances en la subida a la montaña, que es una montaña que no se termina nunca porque uno aprende todo el tiempo, podemos tener dos puntos de partida. Por un lado, una mirada de la evaluación que es la mirada más tradicional, que es la homogeneidad, ¿sí? Y esto genera una estandarización.
Yo tengo esta vara y a esta vara tienen que llegar todos estos alumnos. Si estos alumnos no llegan en este examen que yo tomo ahora, si no acreditan que aprendieron y que estudiaron todo esto, bueno, al no llegar no aprueban. La otra instancia es la mirada de la heterogeneidad y de la diversidad. Todos vamos aprendiendo de diferentes maneras y en ese proceso que vamos aprendiendo, los docentes aparecemos como facilitadores, como acompañantes. Entonces, si vos aprendiste de esta manera, vamos por acá y yo puedo evaluarte de esta manera. Si vos aprendiste de esta otra, bueno, por ahí te puedo pedir esto, por ahí te puedo pedir que acompañes, que nos acompañemos todos. Entonces, las miradas, los puntos de partida son distintos. Y algunos conceptos para no olvidar con respecto a lo que es la evaluación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta la explicitación. ¿Qué es explicitar? ¿O qué hablamos cuando hablamos de explicitación? Yo le tengo que contar a mis alumnos, a mis alumnas, a sus familias, en este caso, en este contexto también, hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a aprender? ¿Cómo lo vamos a aprender? Entonces, esto en primera instancia forma parte de la explicitación. Después, en relación a lo que yo les decía antes de la heterogeneidad y de la diversidad, es la relación que tiene que haber entre la enseñanza y la evaluación. Quiero decir, si yo encaro un proceso de enseñanza en donde los alumnos aprenden mediante juegos de roles, por ejemplo, citando a algunos autores y profesionales que hoy están trabajando mucho en las ciencias sociales, aprenden determinados procesos históricos a través de juegos de roles con diferentes personajes, yo no puedo tomar una evaluación después en donde el alumno tenga que desarrollar las causas y las consecuencias de la Revolución de Mayo. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es evaluar de la misma manera que se dio el proceso de aprendizaje. Y esto, muy atentos y muy atentas con esto, porque esto es un desacierto muy frecuente que tenemos los docentes. ¿Por qué? Porque no nos podemos correr de la cuestión académica, ¿sí? Después aparece el concepto de retroalimentación. Y dentro de la retroalimentación hay como dos imágenes muy potentes. Una es el docente como artífice de alguna manera de la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Retroalimentar es, yo me imagino, cuando hablo de retroalimentación, es como un circuito que va y viene, ¿no? Es como un circuito que va, viene, yo veo, vos mirás, y nos vamos contando qué es lo que nos pasa, qué es lo que vemos, qué nos parece. El docente, en este caso, hace poco escuchaba a un profesional que lo que decía, un profesional de una escuela politécnica, que daba talleres, como muy marcado, ¿no? Entonces decía, cuando yo le doy un proyecto a mis alumnos, lo que hago es que cada uno lo vaya desarrollando. Y después los invito a que los vean, y a que vean cómo fue que lo hizo el otro. Entonces, acá el docente funciona como un nexo entre los pares. Pero después este docente lo que decía es, y después me siento con el alumno y veo qué fue lo que observó él. Y le voy devolviendo lo que yo observé también. Entonces, esta cuestión circular, este circuito que va y viene, es la retroalimentación, por un lado. Obviamente, Rebeca Anijovic esto lo explica de una manera mucho más exquisita que yo, pero de esto se trata. Y también la retroalimentación aparece como la autovaloración para que el alumno de alguna manera se dé cuenta qué es lo que va haciendo, qué es lo que no. Esto desarrolla la autonomía, esto desarrolla el espíritu crítico,
esto desarrolla el espíritu autocrítico y además, de alguna manera, la intervención, porque no podemos quedarnos solamente en la retroalimentación con el, bueno, esto está bien y esto está mal. Bueno, ¿qué hacemos para aprender mejor? Y después finalmente los pares, ¿sí? Con los pares, los alumnos aprenden muchísimo del intercambio, se llama la coevaluación, de alguna manera, en donde dos pares se van comparando, no que un par le corrija al otro, sino que hagan un ejercicio de comparación y que hagan un ejercicio de ver cuál fue el proceso que fueron realizando para llegar a ese producto. Esto en todos los niveles, en todos los niveles, desde nivel inicial hasta nivel secundario y nivel superior también. Y después sí, lo que les decía antes, la retroalimentación va de la mano con el proceso de diálogo y la mejora, ¿sí? Esto es muy, muy, muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? La evaluación se completa con la retroalimentación y la retroalimentación se completa con el proceso de diálogo y la mejora. ¿Para qué es todo esto? Para que aprendamos mejor. ¿Para qué es todo esto? Para que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan mejor. Ahora bien, de todo esto que estuvimos hablando en estos conceptos para no olvidar, de todo esto, hoy, ninguno de estos personajes o de estas instancias pueden estar presentes. Hoy no estamos presentes los docentes con los alumnos, hoy no está presente la escuela, hoy no están presentes los procesos en vivo, en lo presencial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los alumnos hoy perdieron a sus socios de aprendizaje. ¿Y quiénes son sus socios de aprendizaje? Sus pares y los docentes. Sus pares y las maestras y los maestros y los profesores y las profesoras de todas las materias, los directivos, los preceptores, todos los que hacemos la escuela todos los días. Todos los que hacemos la escuela presencial todos los días. Hoy no estamos todos juntos. Y hoy eso se perdió. Entonces, por eso voy a tomar ahora una frase de un ensayo que escribió Axel Rivas hace muy poco tiempo, que dice que hoy necesitamos una pedagogía de la excepción. ¿Y de qué habla la pedagogía de la excepción? Rápidamente, ¿sí? Es más allá del contenido, que el contenido es importante que nuestros alumnos y nuestras alumnas aprendan, es importante que podamos garantizar, para eso estamos y a eso estamos comprometidos, a garantizar los procesos de aprendizaje, a garantizar la trayectoria, ¿sí? Además de todo eso, la pedagogía de la excepción habla de estar atentos a lo vincular, estar atentos a lo emocional, estar atentos a lo afectivo, entre pares y con los docentes. Entonces, es muy importante tener en cuenta las realidades, las diferentes realidades que se van dando. Menciono algunas, por ejemplo, la realidad de un alumno de séptimo grado que está finalizando un ciclo que tenía toda la expectativa, desde las cosas más superfluas, como puede ser el buzo, la foto, el séptimo, o tener a tal o cual profesor, o aprender, o la elección de la modalidad del secundario, ¿sí? Aquellos alumnitos y alumnitas de primer grado y sus familias con todas las inquietudes y las ansiedades que surgen a partir de lo que es el inicio o la continuidad, digamos, porque a esta altura es la continuidad de la alfabetización, los alumnos y alumnas que terminan sala de 5 y sus familias, los de primer año que inician un ciclo nuevo, bueno, quinto año, ni hablar, que terminan lo que es el gran proceso de la escuela y entran de alguna manera a la vida adulta, si podemos hablar. Bueno, hay un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta hoy, en esta pedagogía de la excepción, las realidades familiares. Digo,
enfermedades, fallecimientos, separaciones, embarazos, depresiones, pérdidas de trabajo. Acá tengo todo anotado, ¿no? Lo voy viendo. Los medios, la sobreocupación, la falta de conectividad, la no conectividad. Entonces, más allá de los contenidos, hoy nuestros alumnos, nuestras alumnas y sus familias están atravesados por todo esto. Y en todo esto, nosotros, y en todo este contexto, nosotros tenemos que no solo enseñar, sino acompañar, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la pedagogía de la excepción, que, uy, me cansé, voy a tomar un poquitito de agua, perdón. Dentro de lo que es la pedagogía de la excepción, yo lo pienso con este gráfico. Iniciamos este proceso de paso a la virtualidad con, hoy digo, 3 etapas, ¿no? Una primera etapa inicial donde salimos a contener la situación, bueno, actividades, todos pensábamos que bueno, más o menos como la gripe A en ese momento, algunas actividades, contenemos, en mayo estamos todos de vuelta, ¿sí? Bueno, resulta que en mayo no estuvimos de vuelta, no solo que no estuvimos de vuelta en clase, sino que además de no estar de vuelta en clase, en mayo nos enteramos que esto iba a ser para largo. Entonces, claro, tienen que empezar a aparecer ajustes en las maneras de enseñar, ajustes en los procedimientos, en los mecanismos, en los vínculos, en la manera de comunicar, en los recursos que utilizamos, ¿sí? Y una tercera etapa, que creo que es la que estamos ahora empezando a entrar, que es una etapa de transición entre lo virtual y la nueva presencialidad, que no va a ser la misma con la que iniciamos en marzo, ojo con esto, y una proyección. ¿Y por qué digo esto de la proyección? Porque en esto de la proyección nosotros tenemos que ver la continuidad. Y en la continuidad tenemos que ver qué nos pasó, qué nos pasa y a dónde vamos a ir. Esto del a dónde vamos a ir es fundamental para saber cuál va a ser nuestro camino. ¿Se acuerdan cuando hace un ratito yo les decía, cuando evaluamos tenemos que decir hacia dónde vamos? Bueno, hoy nosotros como escuela tenemos que saber hacia dónde vamos. Y en esto, ojo que entran los informes, ¿sí? Entonces, y acá aparecen los informes de valoración. Los informes de valoración hoy tienen que tener algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y entender que los informes de valoración lo que hacen son valorar procesos. Vuelve a aparecer la palabra proceso, porque todo es proceso. La vida es proceso. Y esto hay que entenderlo. Y tenemos que entender el proceso que estamos atravesando hoy. Entonces, por supuesto que creo que todos los docentes celebramos que se haya tomado la decisión de, bueno, no podemos evaluar de la misma manera, no podemos devolver un boletín de calificaciones, no podemos calificar de ninguna manera, sino que tenemos que, bueno, a ver, transcurre toda esta etapa, que es todo este cuatrimestre, bueno, todo este cuatrimestre lo tenemos que valorar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para valorar los procesos? Los contextos, los que les decía antes, y estos contextos familiares, estos contextos que van desde acontecimientos familiares hasta posibilidad o no de conectividad, generan una diversidad innumerable de trayectorias. Digo, si la presencialidad tiene, una gran diversidad de trayectorias de aprendizaje, este contexto muchísimo más. Entonces, esto nos lleva inevitablemente a evaluar de manera completa. ¿Y cómo evaluamos de manera completa? Teniendo en cuenta todo esto que yo les decía antes. Hace un poco tiempo, hago un alto antes de avanzar, hace pocas semanas, una supervisora, Fernanda Marín,
me decía en una reunión de equipos, hoy la escuela amortiza una vez más el contexto social. Y vaya que lo estamos amortizando. Hace poquito tiempo, creo que la semana pasada fue, en Instagram yo publicaba una frase de Norberto Siciliani, que escribió un libro que para mí fue un libro que marcó un antes y un después en mi vida como docente, que se llama La escuela me tiene podrido, y que lejos de estar relacionado con ese título, habla de la escuela como la única institución de la posmodernidad que hoy genera confianza. Y esto es así. Nosotros tenemos que seguir generando esa confianza. Y por eso tenemos que atender todo este contexto. Y por supuesto, las familias acompañan. Como les decía antes, hoy la escuela entró a las casas. Las familias están acompañando permanentemente, tienen que acompañar. Por eso no nos tenemos que preocupar si un padre, una madre, un tío, un abuelo le dice la respuesta al alumno y a la alumna en ese momento. La realidad no es lo más importante, ¿sí? No es lo más importante eso. Y sí tenemos que pensar en una retroalimentación formativa. ¿Qué quiero decir con retroalimentación formativa? ¿Sí? Hablábamos de la evaluación formativa. Hoy la retroalimentación tiene que estar apuntada a decir, bueno, todo esto que vinimos haciendo te va a servir para seguir aprendiendo. Todo esto que hoy estamos haciendo nos va a servir para después. Todo esto que estás haciendo, o todo esto que tenés que mejorar, o todo esto que tenés que empezar a hacer, esto ya vamos a entrar después, te sirve para, y te sirve hoy, y te sirve en este contexto, y te va a servir también cuando volvamos a la presencialidad que podamos, ¿no es cierto? Para tener en cuenta algunas cuestiones. Cuando tengamos que hacer los informes, o cuando tengamos que poner la primera mirada para hacer los informes, debemos tener en cuenta que esto tiene que ser desde lo positivo. Desde lo positivo no que todo está bien. Nosotros tenemos que escribir desde lo positivo. Porque para pálidas está el contexto. Porque para pálidas está encender el noticiero o agarrar el celular. Entonces nosotros, vuelvo a la palabra esperanza, nosotros tenemos que ser un lugar generador de esperanza para nuestros alumnos y alumnas y para las familias. Entonces lo que escribámoslo desde la esperanza. Ser positivo no significa ser ingenuo, ser positivo no significa ser tonto, y ser positivo no significa no mirar la realidad y no ser crítico de la realidad. Ser positivo significa que en nuestro mensaje haya palabras de esperanza, siempre. Ser positivo significa que hoy nosotros tenemos que mirar esta instancia como una posibilidad para ser mejores. Todos, la escuela, las familias, para revalorarnos. Por eso vamos a hacer informes de valoración. La continuidad, como yo les decía, puede ser mixta, puede ser una nueva continuidad, y esto es largo, esto es otro tema que nos puede llegar a llevar a un taller de 3 o 4 encuentros. Si quieren, después me mandan mensaje y organizamos algún taller de 3 o 4 encuentros para analizar, cómo puede llegar a ser la nueva normalidad, para ver qué nos deja la pandemia o qué nos dejará la pandemia, para ver cómo podemos capitalizar todo esto, ¿sí? Bueno, retomo. Perdón si me voy y vuelvo, pero es un tema que me apasiona. Valorar no es reemplazar la calificación por un texto o por una rúbrica. Ojo, por favor. Muchísimo cuidado con esto.
porque podemos hacer las cosas mal, no, es por una cuestión de esencia del docente, ¿sí? Porque estamos frente a una cosa nueva, entonces cuando uno está frente a una cosa nueva, ¿qué hace? En principio busca lo que está acostumbrado a hacer, que es, bueno, que es calificar, que es poner la rúbrica, que es poner, ¿sí?, lo estructurado. Y la verdad que en el día de hoy, en este momento, no sería lo más apropiado. De hecho, bueno, por normativa no podemos calificar, ¿sí? Y después va a aparecer en la presentación de tener cuidado en no escribir ninguna frase o decir algo que esté relacionado con alguna manera de calificar, ya sea conceptual o numéricamente, ¿sí? Tengamos en cuenta que nuestras palabras llegan a las familias. Lo que nosotros escribamos en los informes llega a las familias. Y esto yo lo digo siempre en todos los lugares y espacios que puedo. Nosotros hablamos de alumnos y alumnas. Quienes nos leen escuchan hablar de sus hijos e hijas. Y como padre, les digo que cuando el docente no tiene esa mirada y no es cuidadoso con esa mirada, se siente. Y una cuestión más, que tengamos en cuenta que estos informes de valoración es la oportunidad para tener una instancia más de cercanía. Los informes de valoración, ¿saben? Yo me los imagino como, ¿vieron cuando vamos caminando por el aula y pasamos y le acariciamos la cabeza a uno, le decimos, che, qué bueno lo que estás haciendo, te felicito por esto, mirá qué bueno lo que hiciste, mirá qué buena esta actitud que tuviste con tu compañero, ¿no? Eso, esa es la valoración, por ahí tenemos que ir, o al menos así lo creo yo. Bueno. Vamos ya adentrándonos más en lo que es, espero que no estén dormidos del otro lado y que estén bien, ¿sí? Y que estén todos ahí todavía. Bueno, si se fueron, calculo que me van a avisar en algún momento. Bueno, ¿cuál es el modelo recomendado? ¿Cuál es el modelo que yo recomiendo, teniendo en cuenta todo esto que les vine diciendo? Es el informe narrativo. ¿Que esto significa que tiene que ser un informe narrativo de 3 páginas? No. Tiene que ser un informe narrativo simple. Tiene que ser un informe narrativo simple, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer el informe para nuestros alumnos y alumnas, para sus familias, para que los lean ellos. Nosotros queremos que este informe llegue y sea parte del proceso de aprendizaje. Este informe tiene que ser la palabra que le vamos dando a los alumnos en el día a día, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Que sea sencillo, que nuestro lenguaje sea accesible. Digo, no. Yo el otro día estaba hablando en un vivo y decía, las familias no tienen por qué saber qué es un descriptor, qué es un indicador, quién es Rebeca Nijovic, quién es Tonucci, quién es Axel Rivas, o qué es un proceso, una trayectoria. Eso lo tenemos que saber nosotros. Ese es nuestro lenguaje específico, ¿sí? A las familias hay que hablarle de sus hijos, de sus hijas, y a los alumnos hay que hablarle de los procesos que están haciendo. Recomiendo empezar por lo más global, tal vez hasta por lo grupal, por los procesos grupales. Quiero decir, bueno, ¿cómo arrancó el grupo? Tengamos en cuenta que arrancamos 2 semanas y luego virtualidad. Entonces, bueno, ¿qué pasó en esas 2 semanas? ¿Sí? Arrancamos en estas 2 semanas y pasamos a la virtualidad. Bueno, ¿cómo el grupo se fue acomodando? ¿Cómo el grupo de alguna manera empezó a establecer códigos distintos, contratos implícitos distintos? Y cómo fueron avanzando en el proceso de aprendizaje, ¿no? En los procesos. Después, anclar siempre desde lo positivo, en lo individual, mirar lo individual, y definitivamente
no perder de vista lo que es el proceso que va haciendo cada uno, o sea, proceso grupal y proceso individual. Y en esto, ojo, una última recomendación, esto para cualquier informe que tengamos que hacer, siempre, ojo con la adjetivación. A veces caemos en la desgracia de por querer individualizar, decimos, por ejemplo, voy a algo muy puntual, ¿no? Valentino es un niño muy alegre. Estamos adjetivando, estamos diciendo, yo no sé si Valentino es un niño muy alegre. En tal caso, Valentino será un niño que contagia alegría. Y esto digo, ¿por qué? Porque los informes son informes de observación, es lo que uno observa. Y por ahí parece menor, pero detrás de esto hay un corrimiento desde la imagen esta del docente que dice, yo digo que vos sos de esta manera, entonces te determino, ¿sí? Ni para bien ni para mal, no hay que adjetivar. Sí, por supuesto, individualizar, por supuesto, escribir de manera tal que aquel niño que lee sepa que están hablando de él y aquella familia que lee sepan que están hablando de su hija o de su hijo, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Espero que les esté resultando interesante, ¿sí? Todo esto. Bueno, voy sí, como les decía, el informe narrativo, que no es necesario que sea una cuestión muy extensa. Sugiero 3 partes en el informe. Una primera parte, como les decía, que hable de lo grupal. Una segunda parte que hable del proceso individual y una tercera parte que hable más de lo que es la incentivación y la incentivación de la familia, o sea, la incentivación del alumno o alumna y la incentivación de su familia. ¿Por qué? Porque las familias también son protagonistas. Hoy las familias son nuestros socios, tengámoslo en cuenta. Y tenemos que trabajar para que sean nuestros socios, trabajar para que esta sociedad prospere en la virtualidad y luego de ella. Sigo avanzando. Para la segunda parte y para la tercera parte, recomiendo la sigla SERI. Esto no lo inventé yo, le hice un agregado nomás. La sigla SER la propone Rebeca Nijovic en las sugerencias que da para hacer los informes. Y la I se la agregué yo, porque me puse coqueto. Pero bueno, para lo que es la cuestión de trabajo sobre la individualidad, tener en cuenta la S de seguir haciendo. O sea, vamos a escribirle al alumno todo lo que está bueno que siga haciendo para aprender mejor. Con la E vamos a escribirle todo aquello que es bueno que empiece a hacer y que no está haciendo para aprender mejor. Y con la R le vamos a proponer aquello que tiene que revisar y que a nosotros nos preocupa, porque si sigue haciendo eso, no va a aprender o se le va a complicar el aprendizaje. Después, si necesitan más ejemplos puntuales, los podemos ver, tal vez con las preguntas si es que nos queda tiempo, o tal vez en algún momento aparte. Y para la tercera parte, sí, incentivar al alumno y proyectar. Incentivarlo y proyectar, hablarle de lo que va a venir, hablarle de todo lo que nos falta. Esto, o sea, hicimos el parate, miramos hacia el costado del paisaje, miramos hacia atrás todo lo que subimos, miramos a los que nos acompañan, y mira, y todavía nos falta todo esto
que va a estar buenísimo que sigamos aprendiendo, ¿no? Y esto genera confianza, y esto genera seguridad, como quien anticipa lo que va a suceder, como yo hice en un principio, vamos a ver esto, esto, esto y esto, entonces ustedes ya saben para dónde vamos. Bueno, esto, proyectar y contarle a los alumnos, a las alumnas y a sus familias lo que va a ir pasando, e incentivarlos a seguir adelante, ¿sí? Acá les doy un ejemplo, quiero abrir un ejemplo de lo que es el informe narrativo. No sé si va a ser muy necesario, pero acá estoy de nuevo en grande, ¿cómo les va? Antes estaba en chiquito. Voy a abrir acá el informe narrativo. Se los voy a mostrar rápidamente, no nos vamos a detener a leer, ni mucho menos. Pero sí, bueno, algunas de las cuestiones, acá en valoraciones pedagógicas, bueno, poner valoraciones pedagógicas de informe cuatrimestral, poner el número de resolución, ¿sí? Que eso siempre le da un marco legal. Acá marqué en colores, en este caso, la docente que hizo este informe eligió, en principio, hacer como un recorrido de lo que pasó a principio de año en líneas generales y a dónde apuntamos con el informe, ¿sí? En un primer párrafo. En un segundo párrafo hizo una cuestión más ligada a lo que es, lo que les decía antes, el proceso grupal. Y después aparece, Agustina es un nombre testigo, ¿sí? No es el informe puntual no vamos a revelar la identidad de nadie aquí. Acá, en esto que está, en este párrafo, miren el párrafo, que es corto y concreto, está lo que es el proceso individual de Agustina, de María, de Juan, de Pedro, ¿ah? Lo que fue haciendo, y después el final con la incentivación y las líneas que les dedica la familia. En esto yo les quiero decir algo. Voy a salir de esta pantalla, voy a volver a la presentación. Ahora vamos a ahondar un poquitito más en recomendaciones puntuales y estratégicas para el informe narrativo, ¿sí? Que también sirve para aquellos que no lo hacen narrativo, pero aquí está más o menos lo que es el panorama. Quería que quede evidenciado de alguna manera con colores, simplemente porque a mí me sirve, yo no sé si les servirá mucho a ustedes. Y después, bueno, aquí el informe por rúbricas. Tal vez no es lo que yo más recomiendo, en este caso creo que puntualmente no es lo más oportuno para esta coyuntura y para que se entienda bien la evaluación, pero aquí tengo para mostrarles un informe por rúbricas rápidamente, que, bueno, es como un cuadro de doble entrada en donde están aquí las rúbricas y lo que se genera es, bueno, alto, medio, bajo, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado, por lo que, o sea, yo antes les decía, ojo que no generemos ninguna situación o no escribamos nada que esté relacionado con la calificación. Y ahí hay una línea muy delgada, hay que explicarlo bien y hay que hacer un trabajo muy profundo con las familias y con los alumnos para que entiendan que eso no es una calificación, que no es me saqué un alto o me saqué un bajo, ¿sí? Sino es, bueno, ¿para qué sirve esto? Ahora, seguimos avanzando un poquitito más, y antes de involucrarnos con el tema de las familias, voy a algunas recomendaciones particulares, ¿no? Con respecto a los informes. Les recomiendo muchísimo que individualicen,
que si bien pueden tener un banco de frases que está bien, que dediquen un párrafo al trabajo individual del alumno, que sientan, o de la alumna, que sientan que están hablando de ellos, ¿sí? Todos los alumnos y todas las alumnas tienen algo que nosotros podamos valorar o algo que nosotros podamos decir de su trayectoria. Por otro lado, sepan que no hay, bajo ningún concepto, no hay un modelo puntual para hacer el informe, ¿sí? El modelo se acuerda en las instituciones, por eso acá es importante poder trabajar en equipo, trabajar con los equipos directivos, con los equipos de orientación, cuál es el modelo más apropiado, y trabajar en los equipos de paralelos y los equipos de docentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo voy a hacer un informe, ¿sí? Hago un informe en donde abordo la primera parte global. Esa primera parte global va a ser para todos la misma. Entonces, eso yo lo tengo que acordar con mis paralelos. Y esto, de alguna manera, también simplifica trabajo. Ojito, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya escribimos esa introducción general para todos, porque estamos hablando del grupo. Acordar también con el equipo hasta cuestiones, discúlpenme si me pongo muy detallista, pero hasta cuestiones muy, muy rudimentarias como, bueno, ¿de qué manera lo presentamos? Ponemos un cuadro de encabezado, ponemos el escudo del colegio, ponemos el nombre de la escuela, ponemos el número de resolución, qué tipo de letra usamos, qué tamaño. Eso habla del proceso que nosotros hacemos como institución. Eso habla de nuestro trabajo como docentes también. Y no es menor. En un momento de tanta incertidumbre y de tanta inseguridad, nosotros una vez más debemos trabajar con la confianza, hasta en estas cosas chiquitas, ¿sí? Ahora lo que quiero avanzar es ya casi llegando al final, creo que de tiempo vamos bastante bien, y no quiero sacarle tiempo a las preguntas, ¿sí? Que espero que haya muchas. Quiero que nos metamos para terminar en este tema de la construcción del vínculo de confianza entre familia y escuela. Y acá voy a hacer una salvedad muy importante. La modalidad virtual está pensada para la educación de adultos, ni siquiera para el nivel secundario. En modalidad virtual, uno de los objetivos que debe buscar el profesor o el tutor es generar un vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque ese vínculo de confianza que en la presencialidad se genera con la mirada, con el gesto, con el tono, con una sonrisa, en la virtualidad no existe. Entonces, esto se debe construir. Y esta construcción de la confianza genera procesos de autonomía. Si yo sé que tengo que recurrir a mi tutor y mi tutor me contesta, no les digo de manera inmediata, pero a la brevedad, sé que yo puedo autogestionar mis tiempos. Esto un adulto. Ahora, un adolescente, un niño, una niña, un nene de nivel inicial no va a poder generar nunca procesos autónomos para la modalidad virtual. Por eso, el vínculo de confianza con la familia hoy más que nunca es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos son los que acompañan. Aunque soplen, aunque les digan, piensen en también, de alguna manera, a todo lo que las familias quedan expuestas en este momento. A ver, digo, nosotros como escuela estamos muy en la vidriera en este momento. No porque tengamos cosas para ocultar, porque en la escuela pasan cosas que todo el mundo sabe, pero
pero sí estamos de alguna manera sentimos que estamos expuestos. Las familias también. Por eso yo en algún momento, en una cosa que escribí en estos días, en recomendaciones decía, si vas a hacer una actividad en donde el chico tenga que salir corriendo por la casa a buscar determinados elementos de la casa, avísalo previamente, así las familias mínimamente pueden acomodar, ¿no? Y ojo que hay familias que esto lo dicen en algún momento, ¿no? Por eso tenemos que, de alguna manera, entender que las familias hoy son nuestros socios en este escenario inédito, en este escenario que no tiene precedentes, en este escenario donde no hay experiencia previa, donde no hay nada escrito, vamos escribiendo a medida que va pasando el tiempo. Y yo les puedo asegurar que estamos haciendo historia. Esto va a pasar, como todo, ¿sí? Pero lo que estamos generando hoy es maravilloso. Ahora, vamos a avanzar un poquitito más. Con las familias recomiendo hacer un trabajo previo a la entrega de los informes. Puede ser reuniones, recoger inquietudes, en donde aparezcan inquietudes. No se tomen las inquietudes como algo personal, ¿sí? No, es que las familias hoy también están tan atravesadas como nosotros. Esto, por ahí, los que somos padres o madres o tenemos familiares cercanos que están atravesando la escolaridad de sus alumnos en este contexto, o sea, estén abiertos a recibir las inquietudes y ustedes filtrar, ¿no? Lo que realmente es trascendente y lo que realmente no, y a dar explicación no rindiendo cuentas, porque no hay que rendir cuentas. Lo que hay que hacer es explicar los por qué, los para qué. O sea, ¿por qué hacemos esta actividad? Esto no se lo tenemos que explicar a los alumnos y a las alumnas, o sí, también, pero paralelamente hoy se lo tenemos que explicar a las familias, porque si la familia acompaña, tiene que saber qué y cómo acompañar. Y es muy importante que las familias sepan, hoy más que nunca la circulación de la información es vital. El problema de la comunicación permanente, que siempre se habla en las escuelas, el problema es la comunicación, sí, el problema es la comunicación y es vital. Y la tenemos que cuidar, y la tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, tengan entrevistas previas si es necesario, y obviamente la comunicación y la explicación previa de cómo serán los informes. ¿Por qué? Porque el padre no puede recibir un informe sin que nosotros se los expliquemos antes. ¿Por qué no lo puede recibir así? Y porque el padre está acostumbrado a recibir el boletín. Y todos sabemos que el boletín es de calificaciones. Y el padre y el alumno y la alumna también están acostumbrados a recibir una calificación. Lengua 8, matemática 9, en el mejor de los casos, no sería en el mío, y así, ¿sí? Hoy no van a recibir eso. Entonces, expliquémoslo antes y recuerden, por favor, que el lenguaje que tengamos para comunicar sea accesible, sea simple, que lo entienda toda la diversidad, ¿sí? Unas últimas cositas para considerar. La entrega del informe tiene que ser por un canal oficial de la institución. De ninguna manera entreguen los informes mediante su mail personal o por WhatsApp, salvo que sea un WhatsApp de la institución, ¿no? Pero no por aquellos que utilizan alguna plataforma, no por plataforma Classroom, por ejemplo. Debe ser en tal caso una plataforma interna, ¿sí? Una plataforma que sea de la institución. Salvo que el Classroom, por ejemplo, sea un Classroom institucional, ¿no? Pero digo, hoy hay una variedad de herramientas que nos pueden llegar a confundir. Y ante la duda siempre consúltenlo con el equipo directivo de la escuela.
y ante la duda, directivos, consúltelos con otros directivos o con los supervisores. Busquemos la comunicación entre todos. Inviten a las familias a leerlo en conjunto, a que la familia se pueda sentar y pueda leerle el informe al niño o a la niña si son chiquitos, o a que lo puedan leer todos juntos si son más grandes. Que el informe sea para todos. Por eso, insisto con esto, destacar alguna cuestión puntual de las familias, ya sea su colaboración diaria o alguna colaboración en alguna actividad particular que hayan tenido, ¿sí? En donde, digamos, bueno, esta colaboración sea para destacar. Bueno, agradecemos mucho a la mamá de José María porque en la actividad del proyecto de lectura grabó la lectura de un poema para todos. Bueno, gracias por la lectura del poema. ¿Ah? Esa individualidad también de alguna manera genera confianza. Hoy escuchaba a unas familias que decían, nosotros queremos saber si esto está bien o no, porque estamos inseguros, ¿no? Es muy importante transmitirles seguridad, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que es la presentación. Yo les agradezco mucho la paciencia de haber escuchado todo esto. Espero que sea útil. Veo